Pues nada, quería compartir con vosotros una porción que el Señor me traía a la mente y que la trajo en estos días de una manera pero muy especial. Y esto está en Lucas, está en Lucas 9, del 57 al 62. Es ese pasaje bíblico que en muchas versiones de la Biblia algunos titulan como lo que demanda el discipulado. Y dice así: y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro dijo: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Muy bien, entonces, este versículo, pues el Señor lo trajo de una manera especial. Y sí me gustaría compartir un poco las cosas que el Señor me daba, un poco para meditar sobre este texto. Entonces, y aunque en muchas Biblias, como he dicho, este texto lo titulan lo que demanda el discipulado, no sé si hay alguna otra versión pero más o menos son como las demandas del discipulado, ¿no? Yo lo he titulado con el siguiente tema, es decir, ¿estoy dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús? Muy bien, y un poco para comprender y sacarle un poco el provecho a este pasaje, en primer lugar quiero situarlo en qué momento lo dice Jesús. ¿En qué momento de su ministerio lo dice Jesús? Porque eso también nos ayuda a entender los matices que se quieren ver. Entonces, aquí vemos que Jesús, nos dice el texto en el versículo 57, que Jesús iba por el camino. Ya sabíamos que Jesús iba por el camino anunciando el Evangelio, dando las buenas nuevas, visitaba sinagogas, etc. Pero ahora va camino hacia Jerusalén. Ahora Jesús está enfocado yendo a Jerusalén. Entonces, y en este camino y en este contexto de poner su rostro en Jerusalén, vamos a ver que los discípulos y las multitudes que le siguen piensan una cosa y que Jesús está pensando en otra diferente. Entonces, en este contexto, caminando a Jerusalén, la gente que va viendo las señales, el mensaje y todo esto, lo que estamos viendo es un momento en donde la fama de Jesús está creciendo. La gente lo está reconociendo, la gente quiere ver las señales que hace, la gente quiere escucharle, enseña con una autoridad diferente. En fin, la fama y la popularidad de Jesús está creciendo. Entonces, en este sentido, Jesús
el pueblo lo comienza a ver como quien dice, este es el Mesías, a este estamos esperando. Y el Mesías lo que quiere decir es el nuevo rey. Jesús es ese nuevo rey que se nos ha prometido desde las Escrituras y es ese nuevo rey con el que el pueblo de Israel va a volver a surgir, va a volver a su apogeo, va a volver a su esplendor. Este rey nos va a ayudar a echar fuera a los romanos. Este rey va a vencer el mal. ¿Y cómo es el mal? Echar afuera a los romanos y que Israel vuelva a ser ese reino esplendoroso que se vio con David y con Salomón, ese esplendor que nunca volvió a ver el pueblo de Israel. Eso es lo que están pensando. Dicho en clave actual, y hoy me lo vais a entender perfectamente, quieren a Jesús como presidente. ¿Se entiende? Tal vez la figura de rey a nosotros ya no nos dice mucho, pero la figura del presidente del gobierno sí dice más. Así que Jesús es ese presidente que ellos están buscando para quitarse todos los males. Aquí todo va a ser bueno. Y sin embargo, Jesús, él nunca negó ser el Mesías, pero sí entendió su misión mesiánica de otra manera. Y aquí lo veis más claramente. Por ejemplo, cuando el primero le dice, oye, te seguiré a donde quieras que vayas. El Hijo del Hombre se define en el versículo 58 como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre va por otra parte. Y en este sentido, el Hijo del Hombre quiere decir otro proyecto de vencer el mal, otro proyecto de ser rey. Jesús no quiere ser rey en el sentido de expulsar con violencia a la potencia invasora, sino que el reinado de Jesús es diferente. Como veíamos, como ya Silvia nos dijo en el mensaje pasado, Jesús ha vencido la tentación del poder. Y él ya sabe que su reinado y su entronización van por otra parte. La entronización de Jesús en Jerusalén va a ser la cruz. Y ahí nos va a librar de todo mal, de la muerte, del pecado, de la opresión. Los romanos, mal menor. Y eso también nos dice mucho. A veces nosotros detectamos, es que si me quitaran este problema y este problema. Esos problemas son puntuales. Lo que necesitamos es un verdadero presidente que nos ayude a vencer el mal que todavía nos sigue tentando, esos poderes que todavía no están activos. Así que Jesús lo tiene muy claro. Su camino hacia Jerusalén no lo entiende como sus seguidores, incluso sus discípulos, incluso los apóstoles, como vamos a Jerusalén, el centro político de Israel en ese momento, a coger el poder y echar a los romanos. No, Jesús va a Jerusalén a anunciar y a confrontar con los poderes de este mundo y a encontrarse con el momento culminante de su ministerio, que es su muerte y resurrección. Así que esto hay que tenerlo muy claro. Lo que sus discípulos entendían como seguir a Jesús y lo que Jesús entiende de su misión y de su seguimiento. Y esto es importante, y creo que ya lo hemos dicho en otros mensajes, que la importancia de las implicaciones de seguir a Jesús o la importancia de la implicación de ser discípulo de Jesús es algo que aparece por lo menos 6 veces en los evangelios. Y esto solamente lo digo para información, no es necesario que vayáis ahí. Está en Mateo 8, del 18 al 22, está en Mateo 10, del 33 al 42, está en Mateo 16, del 24 al 28, está en Marcos 8, del 34 al 38, y también está en Lucas
del 25 al 35. ¿Qué quiere decir? Que esto es un tema muy importante, porque muchas veces creo que también los evangelistas se dieron cuenta de que el seguir a Jesús tenía unas implicaciones más profundas de lo que la gente esperaba de él. Ya lo hemos dicho. La gente espera del Mesías un líder político que tome el poder y demás. Pero Jesús entiende algo diferente y se entiende como el Hijo del Hombre. Ese poder en donde Dios se hace presente y nos humaniza, por así decirlo. Un poder más humano. Y esto es importante, entender el contexto. Camino a Jerusalén, va aclarando qué es el reino, cuál es su misión, y se define a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y de ahí la importancia que esto tiene, que continuamente los tres sinópticos nos aclaran en qué consiste ser discipulado, en qué consiste seguirle. Que no es cuestión de decir, sí, bravo. No, sino que en qué consiste, porque esto es algo en donde es muy difícil perder el norte, sobre todo nosotros, que pensamos en problemas y en males muy puntuales, y Dios tiene un horizonte mucho más amplio, más allá de nosotros mismos. Él es el dueño de la historia y de todo lo que hay, así que Él tiene una visión más amplia. Y por eso yo creo que también cada evangelio y cada pasaje que nos habla de las implicaciones de seguir a Jesús, van haciendo esos matices, porque nos ayudan a ver que el seguir a Jesús implica mucho más de lo que a simple vista percibimos. De ahí que el primer punto, vamos a encontrarnos esto. El primer punto nos dice que hay un hombre que, yendo por el camino, le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y también en uno de los pasajes que he citado antes en Mateo, que también toca este tema, en Mateo nos dice que este voluntario optimista que está dispuesto a seguirle a donde quiera que vayas, es un escriba. Y es curioso, ¿no? Porque los escribas eran gente muy entendida en la ley, eran los que hacían los rollos. Antes las escrituras estaban en formato de rollos y el escriba era el experto que los hacía para divulgar. Entonces, era el entendido de la palabra, sabía las escrituras, las había leído y las había escrito y las seguía, escribiendo continuamente, sabía. De ahí que cuando ve a Jesús, ¡wow!, se deslumbra. Cuando ve a Jesús, dice, este tío sabe. Y también, tanto que le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y así como lo plantea este señor, podemos ver que lo hace de una manera espontánea, está maravillado con Jesús. Es como si, donde quieras, es como decir, sin condiciones. Lo que tú digas, si tú dices por ahí, donde quiera, ahí voy a estar. Entonces, es muy bonito. Es un hombre que está impresionado con Jesús, de la manera en que enseña, que en muchos pasajes de las Escrituras también se nos dice que enseña con autoridad, y le dice, venga, te sigo. Tú dime dónde y yo te sigo. Y sin embargo, la respuesta de Jesús llama la atención, porque la respuesta de Jesús dice, las torres tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vale. En primer lugar, llama la atención porque, jolín, el chico está dispuesto a seguirlo donde quiera. Entonces es un poco como decir, Jesús, ¿de verdad estás dispuesto a seguirme donde yo quiera? ¿Estás dispuesto a dejar seguridades
comodidades, la vida tal y como tú la conoces, tal y como tú la has conocido. ¿De verdad? Este mensaje que estoy avanzando es buena noticia, como para, o sea, aquí lo que Jesús yo creo que está haciendo es como decirte, vale, una propuesta muy optimista, pero también Jesús lo que quiere, no le dice que no, pero lo que sí quiere es que pongamos los pies en la tierra, ¿vale? Que ahora, claro, el mensaje es novedoso, las señales son bonitas, pero el Hijo del Hombre no tiene claro a dónde descansar, a dónde posar su cabeza. Entonces, ahora bien, no quiero que esto se entienda como que el Señor nos quiere viviendo debajo del puente. No se trata de eso, ¿vale? Porque lo que Dios está pidiendo es esa libertad de no estar encadenado a un sitio, a un estilo de vida. No se trata de no tener una casa. Es más, Jesús también, cuando el joven rico llega y le dice qué tengo que hacer y vende todo lo que tienes y luego los discípulos, la mía le dicen, y el chico como era muy rico no quiso, ¿no? Pero los discípulos le dicen, pero Señor, nosotros hemos dejado casas por ti. Entonces viene y dice, sí, y a los que habéis dejado casas vas a tener 100 casas más. A los que habéis dejado hermanos, más hermanos. Entonces, no se trata de eso, sino que es ese desarraigo de ese estilo de vida tal, con mi grupito, con mi ambiente, con mi comodidad. Y es como decir, con la vida con Dios, es ir a donde Él te mande. Y eso requiere mucho desarraigo, sobre todo, y mucha libertad. Y es más, el mismo Jesús no vivía debajo del puente. Se sabe que en Capernaum estaba la casa de Pedro y que ahí Jesús tenía su base de operaciones. También, si ves cualquier Biblia de estudio, te van a decir que cuando Jesús se movía a Jerusalén, ¿se quedaba en casa de quién? En Betania, de Marta, María y de Lázaro. Ahí había otra comunidad. Entonces, es como de decir, no, el desarraigo que Jesús pide no es de decir, ay, no tengas casa. No, es como decir, amplía tus horizontes. No te amarres a un sitio o a una cosa o algún proyecto que tú tienes, porque Dios tiene algo mucho más universal. Es el desarraigo de todo. Entonces, en ese sentido la invitación de Jesús con esto es a vivir en la confianza de que Dios provee. Provee personas, provee circunstancias, provee todo lo que necesitamos, lo tenemos gracias al Señor. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ese desarraigo es un desarraigo integral. Porque aquí vemos de que el escriba o este optimista que le dice, te seguiré a donde tú quieras, así incondicionalmente, está, por así decirlo, como muy impresionado con la fama de Jesús. Y esto de que las zorras no tienen madrigueras, que el Hijo del Hombre no tiene como las zorras madrigueras, ni como los pájaros del cielo, sus nidos. Lo que está apuntando Jesús, más que a una casa física, lo que Jesús está apuntando es a la soledad. El Hijo del Hombre no va a tener, poco a poco sus discípulos, las multitudes le van a abandonar. En Jerusalén, ¿cómo termina? Las multitudes le abandonan, sus discípulos se van yendo, los apóstoles también, su gran amigo Pedro le niega y en la cruz Jesús termina solo. Entonces, la profunda soledad de Jesús, por así decirlo. A veces, seguir a Jesús puede tener estos momentos de soledad,
En nuestro grupo casero hemos hablado ya varias veces del tema de lo solo que se pudo haber sentido Jesús, porque Él anunciaba cosas muy grandes y nosotros siempre nos quedamos con nuestra comodidad, con nuestras cosas pequeñitas. Dios te quiere dar una vida abundante y nosotros solo queremos cosas materiales, en el mayor de los casos, ¿no? Entonces aquí lo que se está diciendo Jesús, va a haber un momento de soledad, va a haber un momento de persecución. Y Jesús lo está diciendo aquí claramente. Y lo dice en varios pasajes. Vamos a ser perseguidos. Y aquí también se lo está diciendo a él. Si a ti te ha llamado toda la atención este prestigio, esta fama que yo tengo, esta fama se va a convertir en difamación, en persecución. Y ciertamente es así. Los grandes enemigos de Jesús le difamaron. Solamente hay que ver el juicio que le hacen a Jesús antes de entregarlo a Pilato y a ser crucificado, y son palabras de Jesús sacadas de contexto. Son el mensaje de Jesús totalmente malinterpretado. Entonces, lo que aquí se nos está diciendo es, lo que Jesús le está diciendo es que para poder seguirle a Él, se necesita entusiasmo, sí, pero sobre todo se necesita desarraigo de nuestros propios planes, y es abrirnos al Padre, a la confianza, al reino. Y Jesús yo siento que con esto que le está diciendo a este escriba, lo que nos está preguntando a todos nosotros es si estamos dispuestos a comprometernos. ¿Estás dispuesto a comprometerte a un nivel individual, a un nivel comunitario? ¿Estamos dispuestos todos, la comunidad de fe, fuente de vida, a comprometernos? Pues ojalá que así sea. Luego, segundo caso. Tenemos que el segundo caso es que Jesús le dice a uno, sígueme. Y el chico dice, bueno, sí, vale, pero primero déjame enterrar a mi padre. Dos cosas hay que decir. Que este segundo personaje, no se nos dice su nombre, no sabemos quién fue, no se ofreció espontáneamente, sino que como Jesús ve y dice, sígueme, sígueme, sígueme. A mí lo que me llama la atención es el llamado que todos y cada uno podemos tener aquí. Todos tenemos un llamado. Nos ha llamado por nuestro nombre. Nos ha amado y tiene un llamado para nosotros. Quiere que formemos parte de su reino. Quiere que formemos parte de su gabinete. Dicho en otros términos más actuales. Pero aquí tenemos algo que el chico como que le responde, sí, pero primero déjame enterrar a mi padre. Y aquí se pueden decir varias cosas. Uno, porque ya lo hemos predicado antes, ¿no? Y también Jesús lo va a decir más adelante, en el mismo Lucas 14. En el mismo Lucas 14 lo va a decir, el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, el que ame a su hermano, a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, este chico no tiene claro quién es quien lo está llamando. El chico no tiene claro o tiene otras prioridades anteriores a Jesús. Como que el chico está todavía pensando en clave de la tradición. La ley, las costumbres de la época podían referirse más bien se referían a que había que cuidar de los padres, habían obligaciones a este respecto. Pero aquí el reino de Dios está primero, ¿no? Y esto ya lo vamos a tocar después, ¿no? De decir, con Jesús
y el anuncio del reino de Dios que hace Jesús nos ayuda a entender de una manera más clara y más radical qué significa honrar a nuestros padres, cómo servirle a Él mejor. Primero es el reino y todas las demás cosas, nos dice también en Mateo, vienen por añadidura. Ser buen padre, ser buen hijo, ser buen trabajador, todo viene por añadidura. Entonces aquí lo que hay que tener claro es que cada uno de nosotros puede tener un llamado, pero muchas veces se nos meten otras prioridades y las disfrazamos de, ay, la tradición dice, esto siempre ha sido así, es que yo quiero ser bueno y para ser bueno tengo que hacer esto. Y bueno, también lo que muchas Biblias de estudio dicen es que no es que el padre ya le iban a celebrar el funeral y que Jesús no quería que fuera el funeral, no. Lo que este chico parece que está diciendo en este contexto es que cuando se muera su padre se va a incorporar, pero parece que el chico está hablando de un tiempo indeterminado. El padre podía durar 1, 2, 3, varios años. Entonces, como quien dice, mira, cuando yo acabe ya con los compromisos familiares, te sigo. Y como que Jesús y el reino tienen prioridad. Entonces, y bueno, también por lo que ya hemos dicho antes, es decir, primero el reino de Dios y luego todo lo demás viene por añadidura. Jesús no quiere que nos escaquemos de nuestras obligaciones y de nuestras responsabilidades. Lo que sí quiere Jesús es que tengamos las prioridades claras. Y aquí nos encontramos con una frase muy dura, es decir, tú deja que los muertos se entierren a los muertos. A mí siempre esto me sonó súper fuerte. Esas eran de esas palabras, como Jesús siendo tan bueno, tan tierno, tan aquí, tan allá. ¿Cómo es que le dice a este tío que le dice que quiere estar con su padre, deja que los muertos entierren a sus muertos? Yo no lo entendía hasta que me pasó a mí. Y yo me acuerdo, pero bueno, yo también siempre dije, bueno, Señor, yo a ti te doy el beneficio de la duda, esto no lo entiendo y alguna vez lo entenderé. Y una vez se dio una situación. Yo tenía que tomar una decisión para coger más de lleno el ministerio, servir en la iglesia, y había tomado una decisión. Entonces, y en ese aspecto, pues puse la renuncia en el trabajo, porque el trabajo me absorbía demasiado tiempo. Entonces tenía 15 días más de trabajo, bueno, siguiendo la ley y todo lo demás. Entonces, unos días antes de yo terminar el trabajo, la jefa dice, Aida, esto que lo llevas tú, que lo haga fulanito, tal equipo. Y al final yo me quedé de piedra y las personas que lo iban a llevar también. Y bueno, no estaban de acuerdo, es que es injusto, es que aquí, es que es allá. Entonces yo también les dije, no, mira, yo lo voy a dejar avanzado, te lo puedo explicar y esto y lo otro, y se puede hacer así, se puede hacer así. Además, la jefa o los jefes están como muy abiertos a decir, organizados como querrás, pero esto hay que sacarlo pronto. Y cuando era la fecha de caducidad, yo ya iba a estar fuera. Entonces, bueno, y yo también les dije, pero esto se puede hacer así. Y bueno, lo típico, y yo ahí tampoco juzgo. Habemos personas que somos de piñón fijo, o las cosas se hacen de una manera o no se hacen. Entonces yo, a pesar de que había 1000 maneras de hacerlo, la gente estaba empecinada de que lo iban a hacer de esa manera. Entonces yo, como quería ser una buena niña, me acuerdo que subí a un aposento a un ático que teníamos nosotros, estábamos en la escuela, a un ático, y comienzo ya ahí en plan víctima, sacrificarme, Señor. Me hacía ya tanta ilusión estar contigo en un montón de cosas, pero ¿sabes qué? Me voy a sacrificar. Y de repente me pongo a orar y me viene este texto. Tú vete a anunciar las buenas nuevas y deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo, yupi. No solo porque era lo que yo quería, no solo porque quería servir a mi Señor,
sino que porque pude comprender lo que el Señor quería decir. A veces queremos ayudar a personas, a veces queremos estar en situaciones donde las personas no quieren cambiar, donde las personas quieren seguir haciendo lo mismo. Y tú quieres formar parte de esas personas porque les tienes cariño. Pero al final el llamado de Dios excede a eso y a todas las cosas. Entonces, al final, yo digo, gracias Señor, porque ahora me viene claro. El que quiere seguir su camino, porque así es, porque es triste, mira que mal me tratan, mira que es injusto mi jefe, que aquí, que allá, o esto, o acá, que lo sigan, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo lo digo de primera fila, porque cuando yo no he querido ver y cuando no he querido escuchar, soy de piñón fijo. Ni me cambia, no hay nadie. Pero cuando tienes un llamado del Señor, deja que el que quiera seguir su camino, que lo siga. A ti se te ha dado el honor y el privilegio de tener lo que muchos han querido ver. Lo que Jesús va a decir más adelante, lo que muchos profetas y justos quisieron ver, lo tenemos nosotros. Lo que todo el mundo está buscando, vida, amor, gozo, lo tenemos nosotros. Entonces, en realidad es un privilegio. Así que esta frase tan dura de Jesús no es tan dura. Es como quien dice, mira, si esta persona quiere seguir ese camino, que al final le va a dejar vacío, tú déjale. Aunque sea tu hermano, aunque sea parte de tu familia, un amigo muy cercano, un ser querido, déjale. Porque yo tengo vida en abundancia y te quiero para repartir esa vida en abundancia. Entonces, esto a mí me gusta porque el Evangelio es una buena noticia, es vida, es un reino que nos invita a dejar nuestros caminos de muerte, esos caminos de muerte que también nosotros hemos participado, y a anunciar la vida, la buena noticia, el Evangelio, la vida en abundancia. Así que yo creo que el Señor lo que nos está preguntando es, como a este chico, ¿estás dispuesto a anunciar esta vida, este camino de vida, de abundancia, al que te estoy llamando? ¿Estamos dispuestos como personas y como comunidad? Y el tercero y el último, ¿no? El tercer caso que tenemos acá. El tercero también se ofrece y le dice, otro le dijo, te seguiré, Señor, pero primero permite despedirme de los de mi casa. Entonces, bueno, de alguna manera, sí, es una persona que quiere seguirle, que entiende el llamado, que dice, jolín, qué bien, es anunciar vida, ¿no? Pues yo quiero, pero primero quiero arreglar mi vida y mi situación familiar y esto, y bueno, lo que tenemos aquí es que es una persona que nos ha pasado a todos nosotros, que estamos como muy ligadas a personas o al lugar o a ciertas circunstancias. Entonces, como quien dice, Señor, cuando me resuelvas este problema, cuenta conmigo. Pero el Señor nos resuelve ese problema y surgen 3 problemas más. Y del Señor, cuando resuelva estos 3 problemas, cuenta conmigo. Y así como el enemigo sabe por dónde pillarnos, siempre nos está creando problemas y necesidades, etcétera, etcétera. Y también me encanta lo que dice Julián, que muchas veces nos hemos reído acá con eso. Señor, dame un coche para poder ir a la iglesia los domingos. Y cuando ya tiene el coche, el tío no viene a la iglesia por quedarse lavando el coche, por cuidar de su coche. Entonces, somos así. El llamado de Jesús es un llamado amplio, universal. Y nosotros siempre estamos con nuestras circunstancias, con nuestros problemas, con nuestros afanes, con nuestra visión. Entonces, el llamado de Jesús es decir, anda, venga, corta ese cordón umbilical. Si es una persona, una familia, si es la familia la que te retiene, corta el cordón umbilical.
tú ven. Porque nadie que va caminando hacia adelante con el arado, los que saben de jardines, yo que soy un trasto en los jardines, pero los que saben de jardines, de cuidar y de arados, hay que ir viendo por dónde se va, dónde va marcando el Señor. No ir viendo hacia otra parte. Entonces, en este aspecto también es muy bonito. Y también en la iglesia hemos visto muchos testimonios de este tipo. Hay, por ejemplo, las personas que se han casado con no creyentes. De repente dicen, había un señor que decía, yo quiero que mi mujer venga a la iglesia. Y la machacaba con la Biblia, que ven. Y el tío se ponía cansino también. Y la mujer, entre más le pedía a él que viniera a la iglesia, más pleitos habían entre ellos. De repente, no me acuerdo cómo fue, ya fue hace años, estábamos en Madrid, todavía en la iglesia de Madrid, cuando de repente este señor es tocado por Dios y comienza a cambiar. Y Dios comienza a tocar su vida, se vuelve una persona que comienza a vivir el amor, el perdón, la misericordia de Dios y reflejarla a los demás. Y eso se notaba ya en todas partes. Y cuando la mujer vio el cambio que se dio en el tío, dijo, yo quiero eso para mí. Pero os dais cuenta que a veces cuando más machacamos, cuando más insistimos, cuando más queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas y nuestra visión, ahí nos quedamos. Yo digo blanco, el otro dice negro. Pero cuando yo me tomo en serio y comienzo a trabajar por el reino de Dios, yo soy la primer persona bendecida. Y la bendición se comienza a derramar y los demás se quieren contagiar. Si la familia o alguien no quieren, déjales. Tú experimenta el gozo y el amor y la llenura de Dios y ahí les vas a contagiar. Esa es la mejor manera. Además, fíjate también, el mismo Jesús nos dice que nadie es profeta en su tierra, ni en su casa, ni con los más cercanos. Jesús, cuando quiso enseñar en Nazaret, su pueblo, pocas señales pudo hacer así, porque la gente, este ya lo conozco, ¿no? Entonces, y muchas veces pasa eso con gente muy cercana a nosotros, que ya saben un poco y dicen, y que mosca le picó, ¿sabes un poco lo que te digo? Es decir, es dejar que Dios haga su obra en tu vida. No hay que convencer a nadie. Incluso el mismo Pablo dice a los romanos y también a Corintios, ¿no, Antonio? De decir, yo no fui con vosotros, creo que fue Corintios, en alguna de las comunidades de Corintios. Yo no fui a vosotros con grandes rollos ni con grandes teologías, sino que yo fui con el poder de Dios, con el mensaje sencillo de Dios y el poder de Dios. Entonces no se trata de decir, yo le voy a convencer, es mi rollito, yo tengo que cargar fulano con vengano, sino que es vivir en primera línea el Evangelio y a partir de ahí la gente que de verdad tiene sed va a llegar. Y no quiere decir que nos olvidamos de nuestra familia, de nuestros seres queridos, pero para eso podemos interceder por ellos, orar por ellos. Así que en este sentido, yo creo que lo que nos está llamando el Señor es de decir, mi llamado es mucho más grande. Tú estás pensando en tu casa, yo estoy pensando en Hoyo de Manzanares. Tú estás pensando en Hoyo de Manzanares, yo estoy pensando a un nivel global. Aquí Jesús le está hablando a un pueblo prometido, a Israel. Pero ya sabemos que esto fue mucho más allá de Israel y que fue por todo el mundo. O sea, nosotros pensamos en una clave muy pequeña y muy reducida y Dios tiene una perspectiva mucho más amplia que nosotros. Y lo único que nos pide es que confiemos en Él, que cortemos ese cordón umbilical, que cortemos con esa ancla que nos tiene fijos en un sitio que no es tan productivo como nosotros pensamos y que nos dejemos llevar por él. Entonces, ¿estamos dispuestos a servirles?
¿Estamos dispuestos a cortar amarras? ¿Estamos dispuestos a quemar barcas así al estilo Hernán Cortés? A quemar los barcos y quedarse donde haya que quedar. Mira que estos lo tenían más claro que uno. Y es eso, es decir, estamos dispuestos a seguir al Señor, a donde Él nos mande, con quien Él nos quiera, ¿no? Es un privilegio servirle. Es un privilegio estar aquí. Muchos lo están buscando y nosotros a veces nos enredamos en nosotros mismos y en un montón de cosas. Y yo creo que el Señor nos está diciendo eso. ¿Estás dispuesto a servir? ¿Estás dispuesto a confiar? ¿Estás dispuesto a desarraigarte, a entregarte? Y fíjate, es curioso, una cosa que me ha llamado la atención es que ninguno de los tres les responde. Sí, Señor, no. Ahí está la pregunta lanzada, al escriba, al que lo llamó, al que se ofreció, y todo como que Jesús nos da esa libertad. Vale, quieres seguirme, vale, estás enamorado de mí, vale, te parezco maravilloso. Pero también esto tiene un precio, esto también tiene su momento duro, su tormenta, su prueba, su desierto. ¿Estás dispuesto a pasarlo conmigo? Esto es como una boda, que cuando uno llega muy contento, muy trajeadito ahí, el evento y todo eso, y se leen los votos, sí, unidos para siempre en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la adversidad, y ahí todo el mundo, sí, y a las primeras pruebas, ¿cómo nos cuesta tirarnos? Pues algo así creo que Jesús nos está diciendo. Carlos, ¿estás dispuesto a servirme? Amalia, ¿estás dispuesta a comprometerte? Eduardo, ¿estás dispuesto a entregar? Nos lo está diciendo a todos, ¿vale? Porque si me pongo a mencionarlos a todos acá, no acabamos. Pero todos tenemos ese llamado. Jesús ya lo dio todo. Nos vamos a dar todo nosotros, nos vamos a comprometer con todo, vamos a servirle con todo. Ahí está la pelota en nuestro lado de la cancha. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Amén? Amén. Pues nada, pues gracias Señor, porque muchas veces nos asusta los desafíos, nos asusta salir de nuestra zona de confort, pero en realidad es un privilegio, Señor. Es un privilegio tu amistad, tu amor, el conocerte, el cómo has cambiado nuestra vida. Y mejor amor que el tuyo no hay. Todo lo demás es espejismo, pero tu amor es sincero, tu amor es verdadero, tu amor es fiel. Ayúdanos a comprometernos, ayúdanos a entregarnos. Ayúdanos a deleitarnos siempre en tu presencia. Ayúdanos a decirte que te amamos y a creérnoslo y a entregarnos de verdad, Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, queremos estar contigo. Llénanos de ti. Padre, haz esto posible, que no nos separemos de ti y que demos un paso cada día más. Haz ese compromiso, haz ese conocerte y amarte más. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.